Desde muy pequeños, los niños y niñas expresan su deseo de ser grandes. Muchas veces se visten y calzan con los atuendos de sus padres y juegan esencialmente a imitarlos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que los niños aprenden a ser hombres? Para responder esta pregunta, platicamos con René López, responsable de investigación de la organización Gendes, y Luis Antonio Salinas sobre las formas en que se construyen las masculinidades en infancias y adolescencias. Las actitudes, podemos llamarle, pues sí, actitudes machistas, ¿no? Actitudes violentas. Esto de que cómo está normalizada la violencia y cómo los papás, el papá varón, educa a la niña para ser sometida, para seguir con los mismos roles y hacerla dependiente de otros, de los hombres. Entonces eso, ¿no? Tú tienes que ser la mujer, tú tienes que ser la mujer de la casa, la que cocina, tú vas a ser la que cuida, tú eres la responsable de la casa, cosas de ese estilo que los papás los educamos en esos roles. Los niños aprenden a ser hombres a partir de diferentes mensajes, pero también sobre todo de diferentes prácticas que van observando, sobre todo en el entorno familiar. Lo que sí es claro es que, pues, tal como dicen las posturas feministas y de género, pues estos comportamientos masculinos efectivamente se van aprendiendo a lo largo de la vida. Yo tengo muchas hermanas y crecí en siendo misógino, ¿no? Aunque tengo muchas hermanas, ¿no? Tengo 7 hermanas. Entonces nos acompañábamos en la primaria, coincidíamos, y había un profe que me decía, ¿no? Cada que quieran ir a visitar a alguna de tus hermanas, tú les vas a cobrar 10 pesos. Y como todas tus hermanas son muy guapas, tú vas a tener mucho dinero, ¿no? Eso me lo decía el profe, ¿no? Y con la risa. Y entonces yo ahora lo traigo, digo, ¿qué me estaba enseñando ese hombre? El género plantea un cambio de perspectiva como muy amplia, como muy compleja, y eso genera miedo, mucho miedo entre las personas. Por ejemplo, cuando preguntamos, bueno, el modelo de ser hombre actual es diferente al de la antigüedad, y en algunos casos nos responden que sí, pero no necesariamente ese sí implica una conformidad con estas nuevas expresiones masculinas, ¿no? Porque lo que hacen es que asocian un ser hombre pues que ya no es heterosexual, y entonces pues eso lo ven como amenaza, como qué va a pasar con la familia, con estos hombres que ya no son hombres, ¿no? En ese sentido. Pero también con el hecho de que hay una idea de que los hombres de antes eran mejores proveedores que los actuales. Como yo aprendí de mi papá, ¿no? Y la verdad es que yo aprendí cosas muy malas, ¿no? Y muy malas en cuanto a las mujeres, ¿no? O sea, cómo comportarme con las mujeres, cómo utilizar a las mujeres, o sea, todo lo malo. O sea, nunca fue un sentimiento o algo lindo para compartir con las mujeres. La paternidad y el patriarcado establecen una relación muy compleja y es muy alta la proporción de hogares sin padre de familia, ¿no? 1/3. Muchos de los papás que quieren cambiar lo hacen a partir de reflexionar sobre su propia experiencia con su propio padre, ¿no? Digamos, ese es como el impulso para cambiar. Ahora, es complicado porque, primero, pues no se tienen como modelos alternativos para expresar esa paternidad, y si se tienen, muchas veces no se tienen como las condiciones para ejercer una paternidad diferente, ¿no? Por ejemplo, el trabajo es un gran limitante para que estos padres puedan estar cercanos. Ahora me comparto, ¿no? Anteriormente pues era el papá machín, el jefe de la familia, el proveedor, el que mantenía, pues, ¿no? Y entonces me tienes que obedecer, tienes que hacer las cosas bien. Los padres se involucran más cuando los niños o niñas son más pequeños, ¿no? O sea, en la secundaria casi ya es adulto, ¿no? Y ahí te ves y no me relaciono ya mucho contigo, ¿no? También hay otro elemento de género, que es que
los padres se involucran más con hijos varones que con hijas mujeres. Yo creo que lo que más me ha impactado es el cómo Sofía se puede dirigir a mí sin miedo. Cómo Sofía, con toda la confianza, me puede decir, no estoy a gusto, no me toques, no, o sea, en la libertad de expresarse de Sofía, ¿no? Sin el temor de que la voy a regañar, de que le voy a quitar recursos, de que me voy a enojar. ¿Cómo generamos paternidades diferentes? Pues es complicado porque por un lado está como toda la herencia cultural, ¿no? de ausencia paterna, y ausencia muchas veces no solo física, sino también y sobre todo emocional, con este pasado, pues muchas veces de violencia hacia estos hombres, ¿no? Que desde niños, en muchos casos, por ejemplo, salieron a trabajar cuando eran niños, que eran muy maltratados, pues no solamente de niños, sino también de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Yo recuerdo en una de las cosas que a mí me dolió mucho, que alguna vez hubo un conflicto, un pleito callejero, y yo lloré mucho, mucho. Y mi papá me decía eso, ¿no? O sea, no sea maricón, aguántese, ¿no? Entonces, imagina la vida pensando que si llorabas eras maricón, y que eras maricón, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Y obviamente ser maricón con todo lo que implica entre los hombres machines. ¿Cómo puedo yo generar o crear una homofobia? Pues por cómo fui educado, ¿no? Digo, se ha trabajado y hay que seguirlo trabajando para evitarlo, ¿no? O erradicarlo. Algo que, por ejemplo, a mí me impresionó mucho fue un papá al que, bueno, parte de las preguntas que se incluían en el cuestionario a papás era ¿cuándo fue la última vez que se sintió feliz? Me sentí feliz el día que me dijeron de mi hijo, que iban a ser mi hijo, pero no lo supe expresar. Es decir, nadie se dio cuenta que yo estaba feliz, ¿no? Entonces tú dices, wow. Y la otra pregunta era, ¿y cuándo sintió miedo por última vez? Y me dijo, todos los días, porque temo no ser un buen padre para mi hijo. Me da mucha tristeza el saber todo el daño que causé, ¿no? Eso me duele mucho, me da tristeza, reconocerlo. Reconocerme como la persona que hizo daño también me duele. Pero al mismo tiempo, el ahora saber que me puedo compartir desde otra manera me da mucha tranquilidad. Creo que es importante que la política pública en pro de la igualdad de género considere que sí tiene que haber medidas específicas hacia los hombres porque es parte de la igualdad, ¿no? O sea, no puedes esperar que las mujeres mejoren su condición si los hombres no cambiamos comportamientos. Y yo lo reviso con Sofía si yo me trabajo, si yo trato de ser mejor hombre, la vara para que ella elija compartirse, pues tiene que ser con un hombre que no la violente, ¿no? Si yo la violento, si yo no hago todo lo que me comparto con ella, pues ella va a estar normalizada, que si mi papá me pega, pues el otro mono, pues, cuando menos no me pega, ¿no? Pero sí me violenta de otra manera, ¿no? Entonces, justamente eso. Entonces, si yo, una especie como de modelaje, no de ejemplo, sino de modelaje, para que ella vaya viendo que sí puede haber hombres que quieren cambiar, si hay hombres no violentos, que si hay hombres que creen en la igualdad y que deben de tratar diferente a las mujeres. ¿Y tú qué piensas? ¿Es posible criar a las infancias desde una masculinidad saludable, igualitaria y de buen trato? Cuéntanos y déjanos tus dudas en los comentarios.